Nosotros vamos a comenzar entonces con una preposición que es muy simple, una preposición usada. Yo no podría decir qué tanto más o qué tanto menos de las anteriores, pero entre comillas, no tan usada, aunque sí la encontramos con una, digamos así, una relativa frecuencia. Es la preposición pro. ¿Qué vamos a decir de esta preposición pro? Primero que todo, la preposición, pues nosotros no la vamos a encontrar diferente. La ortografía no va a cambiar. Recuerden que las otras preposiciones que hemos estado estudiando, algunas de ellas, sus grafías cambian en dependencia de lo que se encuentra luego de ellas. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la preposición anterior, ek, la ortografía de ek había cambiado dependiendo si la palabra que le sucedía comenzaba o por consonante, entonces se mantenía ek con la capa, o si lo que lo seguía era una palabra que comenzaba por vocal, no importa el espíritu, esa capa se volvía una xi. En cambio, acá nosotros no vamos a tener pues ningún cambio ortográfico. Y como les decía, ahorita es una preposición frecuente y por eso es que yo la traigo acá, pues porque si es frecuente la vamos a encontrar, vuelvo a repetir, yo no sé qué tan frecuente en comparación con las otras preposiciones que nosotros hemos estudiado, pero sí se encuentra. Y se encuentra tanto en los dos tipos de literatura, aquella que llamamos la literatura ática o lo que se considera comúnmente como griego clásico, y en el griego de las Sagradas Escrituras, que es al menos pues como el griego que nosotros hemos denominado koiné, aunque el griego koiné es un término todavía más amplio. Les decía que no tenía ningún cambio ortográfico, o sea que siempre la vamos a encontrar escrita de la misma manera, es decir, pro. Y se puede traducir en nuestras expresiones con otras dos preposiciones, por ejemplo, con la preposición nuestra ante o delante. Y ese tipo de concepto hace que pro tenga, digamos, pienso yo, se podrían definir dos usos comunes. El primer uso común que nosotros vamos a encontrar es el que nos indica la localidad, como cuando yo digo, yo estoy ante ti, yo estoy ante la puerta, usted está delante de la casa. En ese tipo de expresiones utilizadas en griego se usa esta preposición pro. O sea que el primer uso es un uso de localidad. Yo me ubico ante algo. Y ese uso es un uso, yo creo que de los más comunes, si no el más común en cuanto a esta preposición. Les traigo, para explicar, digámoslo así, yo les traigo un ejemplo. Este ejemplo ya no lo he tomado, comúnmente yo tomo de los textos del Nuevo Testamento, me he devuelto a la traducción de los 70 y la quise traer porque yo no sé si se acordarán de la primera lección de griego que ustedes habrán visto conmigo. Nosotros utilizábamos, por ejemplo, el texto de Marcos 1, la introducción, y ahora yo he querido traer un texto, obviamente traducido del hebreo al griego, por esa misma traducción que hace los 70 y que encontramos en el capítulo 23, versículo 20 del libro del Éxodo. La verdad, vamos a irnos nada más hasta como un punto para no ir como navegando un poquito más allá, para que nos pueda rendir este ratico y podamos concluir la décima lección. Quisiera pedir a quien quiera que hasta la línea roja que he señalado yo hiciésemos la lectura de esa es una proposición solamente la que está ante la línea roja. Si alguno de ustedes la quiere leer así amablemente, ¿cómo se dice? Sin mucho prejuicio, sin el problema, sin hacerse los problemas de, ay, ¿será que me equivoco o no me equivoco? Eso no es problema, porque para eso estamos haciendo este ejercicio y yo les ayudaré corrigiéndolos en el caso tal que haya que corregir. ¿Quién quiere hacerlo? Padre, yo lo hago. Hágale, mijo. Kai idu ego apostelo ton angelonmu prosopu su. Muy bien. Kai, y luego apostelo ton
angelon mu pro prosopusu. Ahí simplemente para ir como corrigiendo todavía más, recordar, unir las expresiones. En este caso, recordamos estas dos pronombres, tratar de unirlos porque son en este caso enclíticos, entonces tendrían que estar un poquito más uniditos. ¿Qué reconoces acá? Yo creo que puedes reconocer prácticamente, si no todo, todo. Entonces, ya no digo si no todo algo, ya tengo que decir si no todo, todo, porque aquí hay muchas cosas que se puede reconocer. Digamos mejor, ¿qué no reconoces dentro de lo que tienes aquí? Padre, lo único es idu. Bravo, Idu. Vamos a hablar de Idu, aunque no estamos trabajando Idu propiamente hablando, porque recuerden que nosotros estamos trabajando es la preposición pro. Yo quiero que hablemos entonces de Idu. ¿Idu qué es? Idu se volvió una especie de expresión fija y se encuentra mucho a lo largo de los textos, bíblicos y no bíblicos. Idu, ¿de dónde viene? ¿O qué cosa es? ¿O qué significa? Miren, Idu es una forma verbal, pero es una forma verbal que se volvió tan común que tendríamos que decir ya mejor que es como una expresión fija. Y como les he dicho, pues la vamos a encontrar bastantes veces a lo largo de la literatura. Por ejemplo, en la literatura bíblica se le puede encontrar bastantísimas veces. Entonces, estrictamente, Idu sería la segunda persona singular del imperativo auristo medio. Miren el trabalengua, la segunda persona singular del auristo imperativo medio. Que realmente vendría de otro verbo, un verbo que significa ver, mirar, pero que como se volvió una cosa como imperativa, al decir que es imperativo, se vuelve como algo como una expresión he aquí. Nosotros traduciríamos idu como he aquí o expresiones afines a esa. Y que se puede de alguna manera u otra intercambiar dependiendo de lo que nosotros estemos traduciendo. Aquí entonces, por ejemplo, yo diría kai idu. Kai idu significaría como decir y he aquí. O por ejemplo, yo si quisiera traducirlo más literalmente, yo podría decir y miren o escuchen o pongan atención. Es como una partícula que hace eso, como llamar la atención sobre lo que va a ser dicho en lo que se está obviamente colocando ahí. Es como para llamar la atención. En italiano, por ejemplo, existen partículas así. Se dice, por ejemplo, ecco, es SCO, que es como una manera de decir, de llamar la atención sobre lo que se está a punto de decir. En español, nosotros logramos a veces utilizar he aquí y miren, ese tipo de expresiones que logran traducir en poco o en mucho esta partícula. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que yo estoy diciendo acá, idu, sería como he aquí y he aquí. Y seguidita, cuando hagamos toda la traducción, podríamos sugerir otras posibles para esa expresión. Entonces, nosotros cuando hacemos el análisis morfológico, ¿cómo tendríamos que analizarla? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Decimos que es un verbo? No. Vamos a decir que es una interjección, una manera de llamar la atención sobre algo. De hecho, cuando en español digo he acá, es como una especie también de interjección, una expresión que intenta concentrar nuestra atención o enfocarla sobre un punto específico. El punto específico es lo que se viene a continuación. Entonces vamos a hacer el análisis. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar entonces para poder hacer el análisis, en este caso sintáctico y después morfológico y gramatical? El núcleo, el verbo. El núcleo del predicado del verbo, que en este caso, ¿cuál sería? Apostelo. Muy bien, aquí tenemos el núcleo del predicado, apostelo. Hagamos el análisis para que vamos como recuperando toda la información que hemos aprendido a lo largo del tiempo. ¿Qué es un verbo? ¿Qué tiempo tiene? Presente. Muy bien, es un presente. ¿De qué modo? Indicativo. Bravo. Diátesis.
¿Cuál es la De la persona? persona singular. Muy bien, de la primera persona singular. Aquí casi que nos devolvemos al inicio de nuestras lecciones, pero así también nos acordamos de ella, presente indicativo activo, primera persona singular. ¿Y cómo la vamos a traducir nosotros? Yo envío. Muy Envío. bien, envío, envío. Ahora vamos a hacer las preguntas para averiguar los otros argumentos que tenemos delante de nosotros. Vamos a averiguar el primer argumento o el sujeto de esta proposición. ¿Cuál sería el sujeto? Ego. Muy bien. Recuerden, queridos muchachos, que cuando un pronombre aparece, no es lo normal, porque los verbos ya contienen esa información. Entonces, esto no es como inglés, donde yo sí tengo por obligación que utilizar el pronombre. En cambio, cuando en una lengua como esta se utiliza el pronombre es porque realmente se quiere enfatizar en algo. O sea, soy yo, no es otro el que cumple esa acción, la acción de enviar. Aquí tenemos ego. ¿Cómo clasificamos o hacemos el análisis morfológico de ego? Pronombre personal. Muy bien, es un pronombre personal. ¿Qué persona es? Primera. Muy bien. ¿Y qué? Recuerden, porque los pronombres tienen declinaciones, ¿qué caso sería? Si es el argumento, el primer argumento o sujeto, tendría que estar ¿en qué caso? Nominativo. Muy bien. Entonces, mire que aquí tenemos, y he aquí, yo envío. Ahora me tengo que hacer la otra pregunta. Si tengo un segundo argumento y el verbo enviar apostello, pues por lo general tendría que tener un segundo argumento porque es un verbo transitivo. Recuerden que el segundo argumento es el caso directo que se encuentra declinado en acusativo. Pregunto, ¿aquí hay alguna expresión que esté en eso? Padre, ton, angelón. Muy bien, aquí tenemos entonces nosotros el complemento directo. Complemento directo. Y hagamos el análisis morfológico. Ton, ¿qué categoría gramatical tiene? Artículo. Es un artículo, muy bien. Y angelon, ¿qué categoría gramatical tiene? Sustantivo. Muy bien, es un sustantivo. Como es artículo con sustantivo, el artículo está determinando al sustantivo, por tanto, los otros elementos tienen que concordar. ¿Cuál es el caso del artículo y del sustantivo? Acusativo. Ya lo decíamos ahorita, acusativo, el género y el número. Padre, ¿no sería masculino? O Exacto, muy bien, sería masculino. ¿Y el número? En este caso sería singular. singular. Ton como artículo proviene de jo y angelon proviene de, recuerden, ángelos. Tú dijiste que era masculino y es correcto. Ángelos, angelu, jo. Ahora nosotros nos vamos a mover hacia este pronombre que está acá. Ya lo sabíamos nosotros, pronombre personal, porque lo habíamos dicho ya ahorita. Ahora, ¿qué persona es este pronombre personal? Primera, segunda, tercera. Primera, padre. Muy bien, primera. Recuerden el español. Nosotros, por ejemplo, también tenemos mi, mío. Entonces esto nos ayuda como a ir relacionando español con griego. Mi, mío, en este caso es mu. Primera singular. ¿Y qué caso tenemos declinado? Porque recuerden que los pronombres se declinan. Genitivo. Muy bien, es un genitivo. Ahora hagamos el intento, o no el intento, traduzcamos hasta el momento, como para que vamos viendo un poquito cómo se va moviendo la cosa. Y he aquí, yo envío, ¿qué envío? El ángel de mí o mi ángel. Sí, o al mensajero también, al mensajero de mí o a mi mensajero. Envío a mi mensajero. Muy bien, y ahora nos encontramos con la preposición pro. Recuerden que la preposición, algo que de pronto no habíamos dicho, porque pues obviamente hace tiempo ya lo habíamos dicho, estamos viendo preposiciones que rigen el caso genitivo. Observen las terminaciones que se vienen a continuación. Y lo que tenemos acá introducido por una preposición es un complemento preposicional.
En este caso, el complemento preposicional es local, esa es su función. Yo envío al mensajero de mí o a mi mensajero, pro significaría delante, y ahora vamos a hacer el análisis de las dos palabras que nos quedan ahí. Prosopu, ¿eso qué es? ¿Qué categoría gramatical tiene? Padre, sustantivo no. Claro, es un sustantivo. ¿Te acuerdas del caso del género y del número? Padre, es genitivo, si no estoy mal. Claro, es un genitivo. Cuando uno no se acuerda por la terminación que tenemos acá, nos puede ayudar la preposición. La preposición rige solo casos genitivos. Sustantivo, genitivo. Ahora intentemos el género. ¿Qué género creen ustedes que tenemos ante nuestro rostro? Yo meto la pata acá, es un neutro y está en singular. ¿Alguien puede hacer la reconstrucción de este término? Es de la segunda declinación. ¿Cómo sería? Prosopon, Muy bien, prosopo, muy bien. Prosopon, proso, prosop prosopo, y to. to. Porque aquí tenemos el genitivo encimita y miren el acento donde está, lo hemos movido, pues porque al final la última sílaba se alargó con un diptongo, por lo tanto tuve que moverlo por necesidad el artículo. Entonces, prosopon, prosoput, to. ¿Se acuerdan qué significa esto? Rostro, presencia. Muy bien, el rostro. El rostro. Y vamos a su. ¿Qué es su en este caso? Es un pronombre personal. Bien, es un pronombre personal. ¿De qué persona? Segunda persona singular. Segunda También es persona genitivo. singular, caso Genitivo. genitivo. Muy bien, caso genitivo. Entonces, miren lo que dice acá si lo traducimos literalmente. Delante del rostro o delante de la presencia de ti o delante de tu rostro. Esta es una expresión que se repite a lo largo de las Sagradas Escrituras. La encontramos aquí en el Éxodo, la repetimos por allá en Isaías y la volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento, entonces es una expresión usual. Pues obviamente tendríamos que decir muchas más otras cosas, pero yo no voy a seguir con lo que sigue, o sea, con el resto de la proposición. Aquí tenemos una partícula que va a introducir el tema que vamos a ver en la siguiente lección, que creo que Santiago sí lo estudió porque creo que esa lección sí la pude definir con el grupo de él, que era el tema del subjuntivo. Entonces, una preposición, perdón, es una conjunción que subordina todo lo que sigue Gina. En este caso, Gina está hablando de la finalidad. He aquí, yo envío al mensajero de mí delante de tu rostro, envío a mi mensajero delante de ti. ¿Para qué? Esto sería ¿para qué? Para que cuide, eso es fiulaxe, para que cuide de ti, para que cuide de ti en el jodó, ya lo sabemos nosotros, en el camino, para que cuide de ti en el camino. Hopos, de nuevo, repite la finalidad para que eisagage, ya yo creo que Santiago se acuerda que estas son terminaciones del subjuntivo, para que guíe a ti hacia, en este caso, la tierra. La tierra que, y lo concluye, que he preparado para ti. Recuerden, miren la palabra getoimasasoi. Recuerden que nosotros, es uno de nuestros, creo que está en el segundo vocabulario de nuestro curso de griego, getoimaso, que significa preparar, para que guíe o para que te guíe a ti a la tierra que yo he preparado para ti. Bueno, lo interesante acá realmente era sobre todo la preposición pro, que gobierna el genitivo como nosotros podemos ver acá, en este caso en sentido locativo. ¿Alguna pregunta al respecto de esto por el momento? Bien, si no la hay, entonces pasemos a la segunda función. La otra función de la preposición pro, aparte de indicar la localidad, es indicar la temporalidad. Algo
que sucede antes y por eso generalmente la traducimos con la misma. Ahorita en cuanto a la localidad traducíamos ante o delante de, y ahora en sentido de la temporalidad sería la expresión antes de, antes de. Observemos un ejemplo que nos puede ayudar bastante, esta vez tomado del libro del Siráside, en el capítulo 24, versículo 9. Un texto bastante lindo, digo bastante lindo por una razón, porque habla de la sabiduría. Voy a intentar hacer la traducción, digámoslo como, porque aquí hay palabras que ustedes no conocen, palabras declinadas de maneras que ustedes no conocen. Podemos ir a recorrer algunas de ellas porque de alguna manera u otra, pues así recordamos también un poco. Y frente a las palabras que todavía pues no conocemos, pues es fácil. Lo que hacemos es introducir algunos temas, de pronto pintarlos un poquito y de esa manera también vamos conociendo otras cosas. ¿Quién quisiera leer esta frase tomada, esta proposición tomada del libro del Siráside? Dale, hijo. Pro tu aionos aparges ectisen me kai eos, perdón, kai eos aionos u me eclipso. Sí, no, no, hay palabras que no conocemos, entonces, claro, leer se vuelve un poquito más complejo. Pro tu aionos aparges ectisen me kai geos aionos hume eclipo. Vamos a mirar varias cosas que reconocemos de acá. Aparte de la preposición pro, que ya la sabemos, ¿qué más podemos reconocer? Arges. Muy bien, reconocemos arges y vamos a tratar de hacer como ir pensando qué puede ser esto, cómo está declinada, simplemente ir pensando y ahorita hablamos. ¿Qué más reconoces tú, Pipe? ¿O cualquiera de los otros? Padre, hágale, Will. Hágale, Pipe. El pronombre me, Muy bien, el y pronombre de. la kai, Muy bien, Kai. y yo creo que hay unos. Aionos. Bueno, vamos a mirar cada cosa que es. Cuando hacemos el análisis sintáctico, pues recuerden que lo primero que tenemos que hacer es intentar descubrir el núcleo del predicado. Alguno podría medio intuir que hay un núcleo del predicado. Padre, si no estoy mal, es este me. Me, ahí, como hemos dicho ahorita, eso es un pronombre. Pero Busquemos un núcleo. Ah, ok. ese que lleva de pronto la eta, ¿no sería? Estas dos cosas estas dos cosas que están acá es una negación repetida. Aquí dice no y aquí dice no. Solamente que cuando se juntan es como para enfatizar más la negación, no. Yo les voy a ayudar con un verbo. Este verbo no lo conocen ustedes, pero tiene alguna serie de características. Este es el núcleo del predicado. ¿Lo ven acá? ¿Qué tiene de singularidad? Tiene, por ejemplo, una épsilon que parece aumento. Tiene una sigma que parece un sufijo temporal. Tiene una terminación en con la neufelsística, que sería ¿qué cosa? ¿Qué persona? No sé si se recuerdan que yo ya he estado como tratando de introducir esta forma temporal, pues desde hace algún tiempo, solamente que aquí tenemos un verbo que nos es difícil, pues porque no lo conocemos bien. Aquí les voy a colocar la forma original del verbo, ojalá se lo aprendan como parte del vocabulario. Miren cómo es tizo, tizo. No es fácil de pronunciar porque tiene una capa introduciendo la expresión ctizo, ctizo, ctizo. Y este ctizo generalmente nosotros lo vamos a traducir con la expresión creó, perdón, crea. Crea, sería la expresión o sea, sería el verbo crear, ctizo.
como lo tenemos ahí, ¿ustedes qué creen? Nosotros hemos estudiado tiempos que tienen aumento y los llamamos tiempos históricos. Con el aumento hemos construido hasta el momento el tiempo imperfecto. Pero alguna vez en este mismo semillero yo les dije, hay un tiempo verbal que tiene aumento y además se le debe colocar un sufijo temporal, la sigma, como si se tratase de un futuro. ¿Alguno se acuerda cuál es este tiempo? El auristo. Bravo, tenemos aquí el auristo. Entonces tratemos de recordar que el auristo es un tiempo histórico y que para construirlo requerimos, tenemos dos cosas que necesitamos. El aumento, además una sigma temporal como si se tratara del futuro. Recuerden que nosotros hemos estudiado el futuro sigmático y las terminaciones. Entonces aquí tenemos nosotros un auristo indicativo. En este caso voy a decir activo. Si se acuerdan de las terminaciones del imperfecto, ¿qué persona sería esta? ¿Qué termina en e o en en? Tercera categoría. Muy bien, es la tercera persona del singular. ¿Cómo vamos a traducir este verbo acá? Vamos a traducirlo con la expresión creó. Ahora, nosotros no sabemos exactamente creó quién, porque lo que tenemos que hacer es buscar como sujeto una cosa que esté en nominativo. Y cuando yo miro toda la frase, pues la verdad yo no encuentro nada en nominativo, porque aquí aionos no está en nominativo. Observen el artículo. ¿El artículo en qué caso está? Genitivo. En genitivo, muy bien. Está precedido de pro pide que las palabras que le siguen estén en genitivo. Y por supuesto, aionos también tendrá que estar en genitivo porque aionos es palabra de la tercera declinación, que la veremos en muy poco tiempo ya en la próxima lección. Las palabras que pertenecen a este tipo de declinación. Para traducir literalmente las cosas, esto sería así. Temporalmente está acá antes del aionos. Aionos es un término específico, uno diría del eón, o también hay quienes traducen esta expresión con siglos, entonces podrían decir antes de los siglos o antes del siglo, pero esto es mejor decir antes de los siglos, ap, que es lo que es ap. Esta sí la reconocen ustedes porque es una expresión que hemos estudiado en estos últimos tiempos en nuestro semillero. Ap, ¿qué será? También es Estudiamos una antes. preposición, padre. Claro, es una preposición. La preposición apo. La preposición apo. Antes de león. Y ap nosotros la traducíamos generalmente de dos maneras, dependiendo obviamente de su función. Si arges, ¿qué es lo que es arges? Inicio. Muy bien. Antes del inicio o del principio. Entonces, ap, ¿cómo la traduciremos? Estamos hablando de cosas temporales. Pro, antes de león, y ap también tiene una función para señalar, si se tratan de recordar un poquito lo que hemos visto, la temporalidad, es decir, un punto desde el cual algo comienza. Entonces yo la puedo traducir como la expresión desde, antes de león, desde el inicio. Y recuerden que ap es preposición que rige qué caso. Observen acá. Tratemos de hacer el análisis de arge, como para que esto quede completico y así hacemos varios ejercicios de repaso. Arges. ¿Cuál es la categoría gramatical de arges? Ya sabemos qué significa, pero vamos a tratar de describirla morfológicamente. Sustantivo, padre. Muy bien, es un sustantivo. En caso, género y número está. Padre, no Caso. estoy en el genitivo. Muy bien, está en el caso genitivo. ¿Cuál es el género? Femenino. Muy bien, el género femenino y el número. Singular. Muy bien, el número singular. ¿De qué sustantivo vendrá esto?
De ¿Cuál Arge, sería? Arge es Muy G. bien. Arge, Arge es G. Recuerden que entonces esto es la primera declinación en alfa impura. Recuerden que es impura porque no está precedida ni de rho, ni de épsilon, ni de iota, y alfa impura larga. ¿Qué hace que alfa se haya oscurecido en todos los casos singulares directos e indirectos? Y por eso no encontramos alfa en el nominativo, sino que encontramos desde el principio una eta. Entonces, nosotros tenemos desde pro, tu, aionos, aparges, tenemos nosotros dos complementos preposicionales del tipo temporal. Pro, tu, aionos, antes de león, aparges o antes de los siglos. Desde el inicio, creó. Eso es lo que dice, creó. Seguramente se refiere a Dios. Aquí no aparece, pero seguramente se está refiriendo a Dios. Pero la pregunta mía es, ¿qué creó? Entonces aquí tenemos nosotros que identificar si aparte del verbo principal hay otro tipo de argumentos. El primer argumento no lo tenemos, ya les digo yo. Si ustedes leen el Sirach y el capítulo 24, se darán cuenta que el sujeto de todo ese himno es Dios. Dios creó, pero aquí no lo vamos a tener. Ahora me va a preguntar, ¿qué creó? ¿Hay algún elemento acá dentro de esta proposición que me hable de complemento directo, de algo que esté en caso acusativo? Me. Muy bien. Analicémoslo. ¿Eso qué categoría gramatical tiene? Es un pronombre personal. Muy bien, es un pronombre personal. La primera persona singular, tan Muy bien, acusativo. en la primera persona singular al acusativo, y en este caso este sería el complemento directo. ¿Qué está diciendo la sabiduría? Que la sabiduría, primero que todo, porque esto es un himno de la sabiduría, ella está hablando de sí misma, está diciendo, Dios me creó, y si me creó la sabiduría es una criatura de Dios. Pero me creó cuando, me creó antes de que en nuestros tiempos, los de los seres humanos, el león, se produjese, antes de los siglos, cuando fuese exacto momento desde el principio. Entonces, de verdad que es un texto valioso, bonito. Obviamente lo estamos viendo aquí en su traducción griega. Posiblemente el texto haya sido escrito en hebreo, y en Qumran, en sus cuevas, se han descubierto ya fragmentos del libro del Siráside en el hebreo que se perdió en el tiempo. Recuerden que este libro es un libro considerado apócrifo para la tradición hebrea. Deuterocanónico para nosotros, un libro sapiencial. Que continúa diciendo el texto? Simplemente dice lo que dice a continuación, y hasta los siglos, hasta León, o sea, hasta cuando concluyan los siglos, no, así como una expresión enfática, no cesaré, no terminaré. Eso es lo que dice acá, no cesaré, no terminaré, no me acabaré. O sea que la sabiduría va a acompañar toda la historia, todo el tiempo, todo el proceso temporal, incluso hasta cuando llegue el final de los siglos. Yo los invito entonces a que pasemos la hoja y lleguemos por fin al tema final de esta lección número 10 que hemos trabajado durante tanto tiempo. Nosotros hemos visto las conjunciones, y con las conjunciones su función dentro de la sintaxis es la de crear la coordinación. Coordinación, obviamente, puede ser de listas de palabras, pero también puede ser de proposiciones. Y las coordinaciones son de diferentes módulos. Nosotros ya hemos visto la anterior, cuando estudiábamos, por ejemplo, CAI, cuando decimos, por ejemplo, yo canto y yo bailo, esa I es una conjunción coordinante copulativa, es decir, une dos proposiciones colocándolas como en el mismo nivel de información. Vimos eso en la lección octava. En la lección novena nosotros vimos la coordinación adversativa. Recuerde aquellas conjunciones que en griego tenían el significado de pero, de sino, de antes. Por el contrario, las conjunciones a la, plen, teníamos la conjunción de, que hablaban siempre del pero, del sin embargo, etcétera, etcétera.
Y ahora nos vamos a meter con la coordinación disyuntiva para que la comprendamos. ¿Qué es la coordinación disyuntiva en términos específicos? Corresponde en lo que nosotros, a lo que en español decimos cuando utilizamos las conjunciones o esto o aquello, u por ortografía, porque a veces o no se puede colocar, entonces tengo que colocar u, o aquella expresión que hablamos o que utilizamos también cuando decimos o bien. Yo podría cantar o bien podría quedarme callado. Es decir, siempre habla de dos posibilidades. Entonces, en griego, la coordinación disyuntiva ha sido creada por la presencia de estas conjunciones que expresan el o el o bien o el u como hablando de una posibilidad. ¿Dónde encontramos esas conjunciones disyuntivas? La encontramos tanto enlazando palabras, enlazando frases o juntando proposiciones, de modo que una es una opción de la otra o que una termina por excluir a la otra. Como cuando la mamá le dice a uno, o se levanta o no me sale. Esa expresión dice, o haces esto y si lo haces, entonces puedes salir, pero si no lo haces, pues entonces no puedes salir. Entonces, una opción generalmente se construye cuando se utilizan estas expresiones. Y la conjunción disyuntiva más usual en griego es, observen, es una eta que tiene espíritu dulce y al mismo tiempo que tiene el acento xeia o agudo. Y que solemos traducirla simplemente con nuestra conjunción española o. Eso es lo único, digamos así, grande, fuerte, complejo, pues que yo voy a estar diciendo en este ejercicio que nosotros tenemos ahí. Entonces, yo ya he propuesto ese elenco de conjunciones, las copulativas, CAI, etcétera, las adversativas como alá, plen, de, etcétera, y ahora estoy metiendo una nueva conjunción, la conjunción o, que en griego es esto que ustedes están viendo acá, una E. Observen que tiene tanto espíritu como acento. Eso quiere decir que estamos no ante una palabra proclítica o enclítica, sino una palabra que debe ser pronunciada pues con la fuerza respectiva. Hagamos un ejemplo. El ejemplo lo propongo con el Evangelio de Juan que ustedes tienen acá. Juan capítulo 4, versículo 27. Miren que es bastante largo, entonces pues yo no me voy a dedicar palabra por palabra, sino cuando lleguemos al punto que es. Pero sí como para que vayamos nosotros como ensayando la lectura, soltando todavía mala lengua. Están leyendo muy bien, de hecho. Por favor, alguno que lo lea. Ya ha leído Felipe, ya ha leído Santiago. Bueno, aquí queda o Builes o Andrés. Bueno, ya ustedes verán quién quiere leer. Kai epi tuto elthan hoimathetai autu kai thaumazon otimeta gynekos elalei. Udeis mentoi eipen. I zeteis ti la leis metautes. Metautes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, tenemos aquí una frasecita, o varias proposiciones en este caso, para no enredar como en la cosa, sino simplemente como para que veamos la coordinación creada. Voy a ir traduciendo parte por parte. Kai significa, ya sabemos qué significa, nosotros la reconocemos muy bien. Y esta es una preposición, epi, que las veremos más adelante porque rige varios casos. Epi en este caso la voy a traducir como así, y en esto, tuto, y en esto. Observen que introdujo acá el caso dativo. Aquí tenemos la iota, que como que nos recuerda algo. Y en esto llegaron. Pregunto, ¿quiénes llegaron? Los discípulos. Bravo, este es el sujeto. Y en esto llegaron los discípulos. ¿Los discípulos de quién? De él. De él. Recuerden que este pasaje es el de la Samaritana. Y si se acuerdan ustedes bien, en el pasaje de la Samaritana, los discípulos se habían ido,
Jesús se había quedado en el pozo hablando con la samaritana y cuando llegaron se encontraron que Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y en esto llegaron los discípulos de él. ¿Y qué pasó con los discípulos? Vamos a analizar este verbo que tenemos acá. Es un verbo, ustedes lo pueden analizar incluso si no conocen el significado, no me interesa. ¿Por qué? Porque está hecho en una forma temporal que nosotros ya hemos estudiado. ¿Alguno quiere lanzarse a hacer el análisis morfológico de este verbo? Padre, yo. Dale. Padre, es un verbo, está en tiempo imperfecto, Muy bien. está en la primera singular o tercera del plural. Creo que sería Bien. tercera del plural esta vez. Sí. Viene de taumao, no sé, taumazo. Muy bien, taumazo, está perfecto. Verbo imperfecto, indicativo, activo. Tercera plural de taumazo. Taumazo es un verbo que ustedes tienen que aprender en la teología porque es bastante importante. Significa algo así como maravillarse, asombrarse. ¿Y por qué es importante? Porque este es uno de los términos, de los conceptos con los cuales en otros evangelios como los sinópticos se definen a los milagros de Jesús como maravillas, como cosas que hacen. Entonces, aquí obviamente no se trata del sustantivo milagro, pero del verbo. Entonces es el verbo por maravillarse, por sorprenderse. Y entonces, ¿cómo traduciríamos acá? Miren la proposición como la tenemos. Y en esto llegaron los discípulos de él. ¿Y qué? ¿Qué hicieron los discípulos de él? Se sorprendieron. Bravo. Se sorprendieron. Sería una traducción muy exacta y perfecta. Se sorprendieron. ¿Por qué se sorprendieron? Entonces, observen que nosotros ya habíamos encontrado en nuestro vocabulario esta conjunción. ¿Qué es lo que significa? ¿Alguno se acuerda? Es una conjunción subordinante que me introduce una proposición que está por debajo del nivel de importancia de esta primera, porque la primera información principal es que ellos se sorprendieron. Ahora vamos a aclarar qué es lo que los sorprendió a ellos. ¿Qué los sorprendió a ellos? Padre, sería porque no. Muy bien, porque aquí tenemos, si ustedes se fijan en la lista de las preposiciones, meta es una preposición que puede regir algunos casos, en este caso, el caso genitivo. Meta, ¿cómo la traduciríamos acá? De acuerdo a esa lista de preposiciones, si la tienen a la mano, si no, pues obviamente no exijo nada. ¿Quién se atreve a decir algo? Con. Muy bien, porque con gynaikos, categoría gramatical de gynaikos. Recuerden que esto forma parte de la tercera declinación, es la primera declinación. Poco vimos esta palabra muy irregular por lo demás. Padre, sustantivo. Muy bien, es un sustantivo. ¿Cuál es el caso, el género y el número? Genitivo, singular, femenino, Muy bien, viene de Gunei, Guneikosge, creo que es muy así. bien. Gynaikos, como ven ustedes acá. Hey, ¿qué significa eso? Padre, mujer, si no estoy mal. Muy bien, significa mujer. Observen que no tenemos un artículo. Entonces, ¿cómo traduciríamos eso literalmente? Ellos se sorprendieron porque con, Mujer, en este caso, Una. o una mujer, porque en español podría sonar mejor. Aquí tenemos el verbo, otro verbo principal. Mire que ya hemos tenido dos verbos principales. El primero es aumazon, que se refiere a la frase principal, es la frase principal. ¿Por qué la que viene no es principal, es subordinada? Porque tiene joti. Joti introduce una proposición subordinada a la anterior. Entonces aquí tenemos otra frase con su propio verbo, otra proposición con su propio verbo, pero subordinado. En la ley, categoría gramatical, verbo. Este es otro Verbo. núcleo. ¿Cuál es el tiempo? presente.
Imperfecto. No, Imperfecto. exacto. Sí, Imperfecto, modo Indicativo. digo, indicativo, diátesis. Activo. ¿Qué persona es? tercera. Tercera. Tercera, número. Singular. Claro. Muy bien. Número singular, ¿de qué verbo viene? La leo. La leo. Muy bien, de la leo. ¿Y aquí cómo lo traduciríamos entonces este verbo la leo? Con una mujer estaba. Con una, Hablaba. Hablaba. Hablaba, sí, hablaba. Sí, hablaba. Entonces la sorpresa, ya entienden por qué les decía yo ahorita, en los discípulos lo sorprende que él hable con una mujer. ¿Cómo haría la cosa? Les impresiona eso. Y él hablaba con una mujer. Lo más interesante todavía no ocurre, sino las actitudes descritas en este pequeño versículo de los discípulos, porque después se dice que ninguno, mentoi, sin embargo, esto es una partícula, podemos así colocar ninguno. Sin embargo, recuerden, Eipen dijo, ninguno, sin embargo, dijo. ¿Qué dijo? Zeteis. Zeteis viene de un verbo. Yo lo voy a colocar acá y ustedes me hacen el análisis morfológico a partir del verbo colocado en su forma, digámoslo así, en el presente, indicativo, activo, primera singular. Viene de un verbo zeteo. Zeteo, recuerden que es un verbo de contracción. Aquí tienen zeteo, tienen ustedes zeteis. ¿Cómo podemos hacer el análisis morfológico? Parecería verbo presente indicativo activo, segunda persona singular. Muy bien, verbo presente, indicativo, activo, segunda persona singular de zeteo. Zeteo significa buscar. Y ti es un pronombre interrogativo. Un pronombre interrogativo acusativo. Los pronombres, recuerden que se declinan. Nosotros lo hemos visto ti. Vamos a verlo prontamente. En este caso, ti lo vamos a traducir con qué. ¿Qué buscas? O sea, los discípulos, sin embargo, no le preguntan a Jesús o a ella, ¿qué buscas? Es lo primero que tenemos nosotros acá. ¿Qué buscas? Claro. ¿Por qué ti? Pronombre interrogativo en acusativo. Yo busco algo. ¿Qué? Ahí está el complemento directo. Es claro lo que estoy diciendo. Yo busco algo. Si yo te pregunto, ¿qué? Me estoy refiriendo al complemento directo y por eso ti es un pronombre que en este momento está declinado en caso acusativo singular. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Y qué? ¿Cómo traducimos lo otro? ¿Qué buscas? O Muy bien. hablas con ella. Y otra vez ti, tengamos en cuenta el ti. ¿O qué hablas? ¿Qué hablas? La leis, mire que aquí tenemos ya dos cambios de temporalidad. Mientras el la ley era imperfecto, aquí ya tenemos la leis en tiempo presente. O que hablas, met, bravo, con. Aquí tenemos el pronombre de tercera persona, genitivo femenino singular, con ella. Se imagina como que les da sustico a los discípulos preguntarle ciertas cosas a Jesús y mejor se quedan callados. Entonces aquí tenemos toda esta expresión. Yo creo que con esto hemos repasado varios elementos dentro de nuestras lecciones e introducido otros que también ustedes pueden ya irse familiarizando. Por ejemplo, de toda esta frase yo los invitaría a que escribiesen un poco aquella del ti, que me parece que ya es bueno que lo vayan como incorporando, que vayan recordando, por ejemplo, el joti, conjunción que propone conjunciones, en este caso subordinantes. Hay otra serie de cosas que no puedo explicar hasta en el momento porque se requiere todavía de un caminito más, pero tenemos otra serie de cosas bastante interesantes. O sea, ya tiene elementos para ir un poco desenmarañando este tipo de textos bíblicos. Tenemos un poquito de tiempo para decir que no siempre va a significar o. Eso lo tengo que aclarar. Porque esa
con el espíritu y con el acento también en casos de comparaciones puede significar que. Entonces, aquí lo he traído porque es una nota que a mí me parece importante tenerla en cuenta, como para que uno no se vaya siempre viendo esa E diciendo o, porque entonces algunos dice, uno dirá, no, pero es que esto con o acá queda como raro. Entonces, esto podría ser mejor un que. Entonces, les propongo una frase también del Evangelio de Juan, también en el mismo contexto, es decir, en el viaje de Jesús que está viajando a Galilea, pero que llega a la región samaritana, sobre todo a Sicar, y donde ocurre pues lo que tiene que ocurrir. Como nada más nos queda uno, le tocó a ese uno sí o sí leer lo que tiene detrás. Eva, Ya leí. Jos un ekno, ho Jesús, hoti Jecusan, hoi farisaioi, hoti Jesús, pleionas, macetas, poiei, kai baptisei, je Ioannes. Bien, solamente contigo algunas cuestiones de acentos y basta, pero yo noto que usted ya cada día lee más y más y más y más y muy bien. Yo lo repito simplemente como para que pulamos la cuestión de los acentos. Entonces sería Jos uneg no ho Jesús. Atención acá. Hoti ekusan, hoi farisaioi, hoti Jesús, pleionas, mathetas, poiei, kai baptizei. Atención acá. Ioannes. La primera nota que ustedes tienen en la Biblia, que ustedes si tienen la Biblia la pueden abrir incluso para mirarla ahí, van a ver que las traducciones no son realmente o no reflejan realmente todas las palabras que están aquí contenidas, sino que economizan y economizan en mucho. Por ejemplo, tenemos la primera expresión que es muy usual, ustedes la van a encontrar así en los diccionarios. Hos es una conjunción subordinante. Entonces nosotros empezamos con una conjunción subordinante, o sea, la primera expresión que tenemos es la introducción de una frase o de una proposición subordinante. Y hos pues tiene muchos significados. De las palabras malucas en griego porque tiene tantos significados que a uno le toca pensar un poco cómo traducirlo. Yo les voy a dar un significado base, es decir, una idea. Uno lo puede traducir con la expresión como. Después tenemos otra conjunción, como entonces, como entonces. Y ese como entonces, ¿qué significa? Se va a referir, aquí tenemos hoy Jesús, observen que está en nominativo, como entonces Jesús, egno. Egno es un auristo también, y aquí lo voy a traducir como Jesús conocía o se había dado cuenta de algo, como Jesús se había dado cuenta. Joti, lo hemos acabado de ver, recuerden, es una conjunción también subordinante de ella. Entonces aquí tenemos puras ideas de subordinación. Aquí la voy a traducir con un simple que, como. Entonces Jesús se dio cuenta que, y tenemos un verbo bien interesante acá que todavía, pues obviamente no podemos definir entre comillas muchas cosas, pero quisiera probar con ustedes, ¿qué creen ustedes que esto puede hacer? Ekusan. Padre, no vendría de escuchar. Dao vendría del verbo Acuo creo que es. acuo. Muy bien, aquí está el verbo acuo. Observen entonces cómo se ha transformado e intenten decirme, viendo los elementos, qué temporalidad al menos es. Al menos eso sí se puede determinar. Auristo. Claro, tenemos acá de nuevo un auristo. Indicativo, activo. En este caso es una tercera persona plural. Después explicaremos esas terminaciones y demás. Observemos que alfa, cuando hay que volverla a tiempo histórico, recuerden que los tiempos históricos, auristo imperfecto, tienen que tener un aumento. Alfa
se vuelve una eta. Y que hay que introducir un sufijo temporal, en este caso, sigma. Ahí tenemos los signos del auristo. Bueno, ya voy ahorrando yo camino cuando tengamos que afrontar el auristo. Écusan. Entonces, como entonces conocía a Jesús que había escuchado, digámoslo así, cómo sabía Jesús que habían escuchado, voy a colocar, habían escuchado, ¿quiénes habían escuchado? Los fariseos. Exactamente, o que los fariseos escuchaban, otra vez Joti, que Jesús, pleionas, ustedes van a encontrar, es una forma, es un adjetivo muy complejo, muy irregular, que en este momento yo lo voy a traducir simplemente con la expresión más, macetas, ¿qué es lo que significa? Los discípulos, ¿no, padre? Exacto. Vamos a colocar discípulos y tratemos de hacer la definición, es decir, el análisis morfológico para que entendamos cuál es esta palabra o en qué función está dentro de la proposición. Macetas es un sustantivo, claro está. Caso, género y número. ¿Qué caso podría ser? Padre acusativo, ¿no? Acusativo. Bravo, acusativo, singular o plural. Singular. Ah, no. Los discípulos, plural. Plural, acusativo, plural, masculino o femenino. Masculino. Muy bien, ¿de qué palabra viene macetas? Viene de macetes, macetu, jo. Recuerde que nosotros estamos hablando de la primera declinación masculina en alfa impura larga, por eso macetes, macetujo. Bien, entonces, si está en caso acusativo, significa que este es el complemento directo de un verbo. ¿Dónde está el verbo? ¿Y cómo organizamos esta proposición bien organizadita? Exactamente, el verbo poiei. Poiei, alguno que me diga, por favor, poiei, que me haga el análisis morfológico de poiei. Es un verbo presente indicativo activo. Está en la tercera persona singular del verbo poieo. ¿Y cómo lo traducimos acá? El hace. Muy bien, fácilmente, el hace. Entonces observemos que lo que está acá es una cosa bastante interesante. Como entonces conocía Jesús ¿qué conocía Jesús? Jesús conocía que los fariseos habían escuchado que Jesús más discípulos hace y baptize y categoría gramatical. Sustantivo. No. El Ah, sustantivo no, es perdón, baptisma. verbo. Verbo, muy bien. Verbo, ¿en qué modo está? Presente. Modo, tiempo. Claro, Indicativo. presente, indicativo, activo, ¿qué persona? Tercera. Muy bien, tercera singular. Y entonces aquí, que Jesús más discípulos hace y bautiza. Entonces miren acá la expresión Johannes. Johannes, ustedes saben que es Juan. Entonces miren, ¿cómo lo traduzco? ¿Como una conjunción disyuntiva o cómo la tengo que traducir? Como un qué. Muy bien. Como un qué, porque se está haciendo una comparación. Jesús se dio cuenta que los fariseos se habían dado cuenta o que sabían que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces ya después viene el versículo 2 y obviamente continúa la proposición, porque aquí la proposición queda como así como en punta. ¿Es claro esto que estoy expresando? Y ya concluimos con esto, queridos muchachos. A veces la conjunción puede aparecer dentro de una misma proposición, es una construcción. Es decir, dentro de la misma proposición tendremos
algo más y volvemos a encontrar la proposición E. Y es una proposición como construcción, perdón, es una conjunción que tiene varios significados. Yo puedo traducirla como o, sea, o ya. Bueno, como a mí santamente me parezca mejor dentro del texto que estoy traduciendo. Les propongo un ejemplo y ya con esto concluimos nuestra 10ª lección. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Simplemente la conjunción, en este caso, disyuntiva, que se encuentra 2 veces repetida dentro de un texto y que la puedo traducir como con o, es decir, normalmente, o sea, o ya que, o ya, dependiendo de lo que vaya a ser. Y les propongo una frase que encontramos nosotros en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Como ya no nos quedan estudiantes, pues me toca en este caso a mí. Y entonces la frase, la proposición dice así. Udeis diunatai dusi Kyriois tu lewein. Egar ton gena misesei, kai ton heteron agapesei. Genos anthexetai kai tu heteru catafronesei. Bien. Como ya nos va quedando poquito tiempo, entonces yo voy a ir traduciendo. Ninguno puede. Observen tai. Tai se refiere a un tipo de verbos que nosotros ya hemos estudiado. ¿Se acuerdan qué tipo de verbos serían esos? Ma, sai, tai, omeza, esce, ontai. ¿Qué verbos son esos de los cuales yo estoy hablando en este momentico? Hablamos de los verbos de tipo deponente. Verbos deponente. Entonces, diunatai es un verbo deponente que viene de un verbo bastante importante para todos nosotros, del verbo diunamai, que por favor lo copian porque sirve para nuestro vocabulario. Diunamai significa puede. Es un verbo muy repetido en las Sagradas Escrituras y también dentro de la literatura clásica griega, diunamai, diunatai. Aquí lo tenemos. Si yo estoy diciendo ergomai, ergetai, diunamai, diunatai, es el mismo verbo. O poreuomai, poreuetai. Son verbos deponentes. Recuerden que verbos deponentes son verbos que tienen terminaciones medias o pasivas, pero cuyo significado es activo. O sea, la forma es medio pasiva, pero el significado es activo. Recuerden que eso fue parte de la lección que hemos visto. Entonces aquí tenemos, nadie puede o ninguno puede, eso es lo que está significando acá, ninguno puede, atención, de 2 amos o señores, Dulewein. Yo quisiera hacer el análisis morfológico de Dulewein. ¿Cuál es la categoría gramatical de Dulewein? ¿Alguno me lo sabe decir? Padre, es un verbo. Muy bien, es un verbo. ¿Cuál es el modo de este verbo? Infinitivo. Muy bien, infinitivo, tiempo. Presente. Y la voz. Activo. Entonces, ¿cuál sería el verbo en presente, indicativo, activo, primera singular? Duleuo. Bravo, duleuo. ¿Y qué significa? Padre, servir, ¿no? Sí, señor, servir. Y bueno, aunque el texto también nos ayuda mucho porque pues esto lo conocemos, ninguno puede 2 amos servir, tenemos un punto en alto y el punto en alto, ¿con qué lo transliteramos nosotros? Exacto, con los 2 puntos. Ninguno puede 2 amos servir. Aquí ya tenemos entonces las posibilidades. ¿Qué pasa? O, de hecho o en efecto, de hecho, al 1, misesei, bueno, no lo podemos, bueno, creo que sí lo podemos, bueno, yo les voy a decir el verbo de dónde viene. Acuérdense de la palabra miseo,
Si les doy el verbo, ustedes podrían analizar tiempo, modo, persona. A ver. Padre, pareció un futuro. Bravo, parece un futuro. Si ustedes se dan cuenta, yo coloco mi, se, más el sufijo temporal, más la persona que quiero, hey, ¿qué le pasa a la vocal que tiene antes del sigma, del sufijo temporal? Se alarga. Entonces, por eso tenemos mi, se, sei. Ahí recordamos un poquito del futuro sigmático. Entonces, y de hecho, al uno, miseo significa a uno odiará, a uno odiará, y entonces ustedes ya pueden hacer lo otro. Y al heteron es un adjetivo que significa otro. Heteron, otro, el diferente. Y al otro, ¿qué le hará? Lo amará. Otro. Y al otro, amará. Atención, agapesei. Bueno, pues ya podríamos como también nosotros hacer como la deducción de agapesei, cómo está conjugado, cuál es el análisis morfológico que podemos hacer de agapesei. Verbo, futuro, indicativo, activo, tercera persona singular. ¿Cómo lo sé? Porque recuerden que viene del verbo agapao. Agapao. Si yo lo quiero volver a futuro, entonces coloco agapa más la sigma temporal más la terminación, esto es tercera singular, ¿qué le pasa a alfa? A la alfa, recuerden que como no es un alfa impura, entonces yo la tengo que convertir a una eta. Si alarga en una eta, queda agapesei, ¿ok? Bueno, entonces tenemos, o de hecho, al uno odiará y al otro amará, o, atención, a uno, atención, anthexetai. Miren la terminación. La terminación es bastante interesante porque, bueno, obviamente me está introduciendo en este caso a mí otro verbo que tiene como parecido con la palabra diunatai. Observen tai, etai. ¿Lo ven ahí? Entonces, aquí nosotros, bueno, este también es lo que nosotros llamamos un verbo deponente, está en tercera persona singular, y en este caso nosotros vamos a traducir, la traducción es un poco compleja porque al uno, digámoslo como que sería como que lo agarrará, pero en el sentido de apreciar, al uno agarrará, y obviamente al otro soltará, que sería como a uno apreciará y al otro despreciará. Pues al uno. Yo coloco acá como traducción posible, al uno apreciará, pero esto tiene más sentido como de agarrar algo, está en futuro. ¿Cómo lo sé que está en futuro? Porque, queridos muchachos, el verbo es este, lo quiero mostrar porque sucedieron muchos cambios acá. Antejo es el verbo. Miren que esa tau se volvió una zeta en la conjugación. Y como se trata también de un futuro, si yo quiero agregar una sigma, recuerden que cuando en el futuro sigmático una consonante gutural se encuentra con sigma, se convierte en una xi. Esto se volvió una zeta, y como es un verbo deponente, o sea, esto, anthexetai, alguno apreciará, y del otro, como ya les he dicho, despreciará. También un futuro, observen acá el símbolo del sufijo temporal en este caso del futuro. No sé si esto queda claro, si no queda claro, pues bueno, yo espero que sí. Esto es lo que tenía para traerles hoy y esto es como concluimos nuestra 10ª lección.